En un mundo en donde la cadena alimenticia de una sociedad de consumo en los ámbitos, perfiles y limbo y periferias de la cultura, la economía y la conveniencia socioeconómica e ideológica de los pueblos, te traen y hacen que muchos hombres se queden para siempre en toda su historia con las cosas que les gusta. Por ejemplo, en el analfabetismo, nos quedamos acá y no entramos al mundo de la mentira, muchas veces tecnológica. Por ejemplo, nosotros vemos cómo algunos grupos, a través de sus ventanas en tecnología o a través de su espacio, denigran a otros. Vemos como en algunos grupos de Facebook y en todo lo que se llama la famosa cuestiones mixtas tecnológicas, multimedia, empezamos a ver y nos mandan y nos bombardean con, por ejemplo, con TikTok, donde hay una cantidad de plevedades tácitas y otras directamente objetivas, y de toda clase de vulgaridad y explotación y forma de formar la moral y la ética. Y entonces todos levantan la voz cuando un hombre empieza a dar cultura y a ver el mundo desde otra forma de vida y de otra perspectiva y de otra forma dentro del género menor llamado crítica, analiza obras literarias, como es el caso del inventor de la literofilosofía, Robinson Enrique Ferreira, recién graduado por el mismo cielo en doctor en literofilosofía. Y por ejemplo lo digo porque aprendemos y vemos que aquí aparecen en Facebook que grupos. El profesor Ferreira no sabe de grupos, no sabe de nada, solamente ve que estos grupos, y cada uno en su haber, hablan, denigran e inmoralizan. Pero si entonces les pone una idea y después no nos conviene al administrador de la Biblia, lo que dice el señor Ferreira, porque atenta contra, que va a atentar ni que nada. Y cuando ustedes atentan contra las otras fe y contra las otras cosas desde el punto de vista ideológico, político, vemos que, por ejemplo, un grupo pretista, en una investigación que nunca ha dado y que pronto dará resultado, pero si ya de antemano y a juicios a priori se empieza a hablar de que, por ejemplo, el señor Álvaro Uribe Vélez es un criminal peor que el carnicero de Praga, que el señor Álvaro Uribe Vélez es un carnicero, un descuartizador, por ejemplo, y el señor Álvaro Uribe Vélez ha tenido cosas buenas y mucha gente lo respalda. O a lo contrario, que Petro es un guerrillero de lo más denigrado que ha visto. Es un hombre así y asado y le tiran todos los trapos a la calle a un grupo y Facebook no dice nada. No podemos publicar esto porque atenta contra... Y lo mismo, la cantidad de inmoralidades y mentiras que se ruedan. Pero cuando aparece un hombre como Robinson Enrique Ferreira de la O, recién graduado de doctor en literofilosofía, no estoy hablando vascuencia ni porque quiero, hay que anularle. Otros dicen, mátenlo. Atenta contra nuestro diezmo, atenta contra nuestra sagrada palabra mentirosa que muchas veces hablamos desde los púlpitos. Y eso lo digo yo como maestro bíblico. Por lo tanto, este video que tiene que ver con el análisis literario de Albert Camus en una obra llamada El extranjero y el evangelio verdadero de Jesucristo, que lo debe practicar usted, no tiene que buscarlo en la Biblia, practíquelo. Sea así como lo que él dijo en sus 120 y pico cosas, y habla tanto y no esté en ninguna Biblia que vamos a vetar al profesor, me importa un pepino. Al contrario, veo salir de todos esos grupos, no va a dejar de ser Robinson. Siempre daré mis clases. Estamos en una cadena alimenticia o en la famosa cadena de cuestiones vitales, como que los dinosaurios se alimentaban de esto y esto y esto y hoja y carne y todo, que el tigre se alimenta, es carnívoro, que el otro se alimenta del otro y por último el hombre los mata a todos. Y es tan plebe, más vulgar que cualquier clase de Ferreira y que cualquier animal de la tierra. Bueno, yo voy a dedicarme a mi clase y voy a dejar esas cuestiones y que cada uno entonces sus grupos se maten como quieran.
que desde una onda digan que el otro es esto y esto, pero cuando de aquel lado dicen de que este de acá es esto y esto, entonces hay que matarlos, hay que vetarlos, hay que dañar. El profesor Ferreira es neutral. Al señor Ferreira le interesa dejar un conocimiento en la tierra, le interesa que todo lo que ha aprendido con sacrificio, dolor y hambre, a alguien, otro analfabeto como él, tan siquiera aprenda algo. Y les voy a hablar del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio, que es el que usted debe practicar. Léase los 120 y pico a 130 palabritas que él dijo, no tiene que leer toda la Biblia. Jesús dijo, y verá que es una persona distinta. Si lo practica, si no, usted puede estar en un púlpito lleno de plata, de oro, lo que sea, usted sigue siendo el burrito de Belén. Voy camino para Jerusalén. Porque seguramente el burrito donde iba el Señor también peaba y también rebuznaba. Ahora, porque iba el Señor no hacía nada, era mudo, sordomudo, no veía pecado, no veía nada. Oye, pero qué ignorancia de estos biblómanos de hoy en día y de muchos grupos que un administrador no te puede publicar porque atenta contra qué, cuál moral de quién, de qué. Me interesa es el conocimiento y para eso tenemos la clasificación de la teoría del conocimiento y tenemos el conocimiento en práctica y tenemos el conocimiento en sí a la luz de la Biblia, a la luz de la razón. Vamos a ver el Evangelio de Jesucristo y el número 2 de la obra El extranjero. ¿Qué quería decirme? Pata de burro. Prácticamente no tienes pie, tienes casco. Dime, profesor, ¿quién fue ese Albert Camus? Albert Camus, sí, yo quedé en hablarle sobre Albert Camus, su obra literaria, pero no puedo dejar de hablar del Evangelio de Jesús porque es la materia que me fascina y en la cual desde niño me he bañado. Y ahora dice uno, parece que tú nunca te has rodeado y tú nunca has leído una página de la Biblia. No sea tan mentiroso, pastorcito mentiroso. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Cristo. Le digo que es una de las joyas, es sencillo, pequeñito, pero lo tengo en mi libro y es uno de los que cuido. No sé quiénes sean sus fundadores, si son supercapitalistas o si son supercomunistas. Me interesa el conocimiento que está aquí y lo demás es yucasá y pata rajá. Veamos quién también fue Albert Camus. Dicen que Albert Camus, cuyo autor es de varias obras literarias, entre las que podemos mencionar El extranjero, una de las más famosas. Nació allá en el año de 1913, el 7 de noviembre, en una ciudad llamada Mondovi, perteneciente al país africano de Argelia, que por entonces era colonia francesa, y su padre era un obrero agrícola. Muere cuando el niño solo tiene 1 año de edad. Mi padre murió cuando yo tenía como 6 o 5 años, 7 años, algo así. Su madre, de origen español, se instala en el barrio popular de Belours, en Argel, en cuyo medio de pobreza generalizada el escritor pasará su infancia. Ojo, pasa su infancia allá. De 1918 a 1920, 20 y 23, asiste a la escuela comunal gracias al esmero de su madre y a las oportunidades que brindaba el sistema educativo francés. Luego, ayudado por el maestro, se le conoce como maestreo, Louis Germain. Este hombre se interesa por él, lo tiene como la señora Olga, la señora Petra Martínez. Se interesaron, la señora Lucy se interesaron por el huérfano Robinson Ferreira. Así le pasa al extranjero. Y Robinson Ferreira hace un libro que se llama Oda de Arena y el extranjero ahora hace tiempo escribió El extranjero y Robinson Ferreira hace Oda de Arena. 2 huérfanos. Y ese huérfano soy yo, porque yo ahora me voy a ir, tengo que someterme al administrador que hace poco le dieron un puesto de chaqueta y corbatudo en uno de los grupos bíblicos o políticos, bien sea de Uribe o bien sea de Petro. Y le llaman grupos no sé qué, yo, si le interesa bien y si no también. Allá por los años en que se brindaban oportunidades
Y decimos acá el sistema educativo, que a nosotros los profesores a veces nos entregan un programa de educación. En aquellos tiempos en que fui profesor del José María Córdoba, hoy en día no sé, hoy en día quizás se lo inyectan o se lo meten en una hormona en el pollo o en la carne, que ya no sabe a carne ni sabe a nada. De todas maneras, este se conoce como el Liceo de Argel. Y este profesor, Germain, se interesa para que este huérfano obtenga una beca para asistir a ese liceo, cosa que nunca sucedió con el profesor Robin, en el que permanece hasta 1930 y por esta época se desempeña como guardameta del equipo Racing University, o sea, University Racing de Argelia, y se empiezan a manifestar en él los primeros síntomas de una terrible enfermedad llamada tuberculosis. Y esta tuberculosis seguramente va a acabar con él. Sin embargo, él continúa sus estudios e ingresa a la universidad esta, donde tiene como profesor a Jan Greiner, cuya obra tendrá una influencia considerable sobre él. Y de este hombre yo te voy a hablar en el extranjero. Y del Evangelio de Jesucristo te voy a hablar de este libro que me llegó a mis manos y que fue creado por los mormones santos de los últimos días en la tierra. Yo no sé si tienen 7 mujeres cada uno, 4 mujeres, yo no sé cuántas tenía Abraham, ni cuántas llegó a tener Moisés, o si eran homosexuales, o si no eran, o si eran ninfómanos. No me interesa nada de eso, solamente me interesa enseñar. Y estoy enseñando la obra de Argelia, de que se corre en Argelia y allá en lo que es Arabia, o los árabes, sobre este hombre llamado Albert Camus, quien crea El extranjero. Allá en el año de 1932, contrae matrimonio por primera vez con una mujer llamada Marcel Proust, llamada Marcel Proust, obra que a él le gusta leer al novelista francés. Perdón, ¿qué decías tú, Yucarrey? Profesor, díganos de otra manera porque aquí nos enredamos, profesor, y estamos cogiendo apuntes. ¿Cómo no? Por guitarrecha, mira. Quiere decir que en el año de 1933, él contrae matrimonio por primera vez, pero al año siguiente la unión conyugal se disuelve. Por entonces, y para ese entonces, este hombre, Albert Camus, lee a otro escritor, como yo leo aquí a Federico Santo Domingo, como leo a García Márquez, como leo a Federico, a Ramón Ilián Vaca, a Julio Laciregui, o leo a Fernando Soto Aparicio, a una cantidad de escritores que en los análisis literarios nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando hacemos análisis literario del Coronel no tiene quien escriba, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, Don Quijote de la Mancha, Poemas del Miosí, Cristo de espaldas, Don Segundo Sombra, Doña Barba, El túnel de Ernest Sabar, de extranjero también, de allá de Argentina, por allá. Siervo sin tierra, este sí es colombiano. La mala hora, Rojo y Negro, este es estándar. Yo me gané un libro con mi libro Oda de Arena, el muchacho que lo recitó, llamado Fabián Federico Ferreiro, lo recitó en el colegio Carlos Meisel y se ganó 3 libros, Stendhal, Rojo y Negro, Honoré de Bazá, Piel de Zapa, y el otro fue Pantaleón y la visitadora de Vargas Llosa, mi libro. Por recitar un poema mío llamado Oda de Arena, un alumno se ganó estos 3 libros, llamado Fabián Federico Ferreiro, y hay otro como El extranjero, del cual estoy haciendo la obra literaria. Entonces esas cosas yo creo que ya no las enseñan en los colegios, pero Robinson Ferreira tuvo esa oportunidad y por eso yo no creo que, bueno, cada uno decía mi abuela, cada gallo canta en su gallinero, pero yo me creo que no tengo por qué pedirle permiso a ningún grupo, si le conviene bien y si no, no, y que salgan de mi espacio de YouTube los grupos
que quieran salir, pero yo voy a seguir grabando en YouTube porque ahí he visto una cantidad de cosas peores que la mía. Plevedades, cosas, y ahora van a decir que el profesor Ferreira es plebe porque dijo hecho y no joda, que en Barranquilla significa, oye, deja de joder la vida. Y así por el estilo. Por eso es bueno conocer la lengua y por eso hablé de la lengua española en un video hace poco. Tenemos entonces que él lee a un novelista llamado Marcel Proust y entra al Partido Comunista como montó Pablo Neruda y todas esas cuestiones. Para la gente que todavía está creyendo que Stalin, el monstruo de Stalin es el socialismo. El monstruo de Stalin no es ningún socialismo. Como al Uribe Vélez y Petro no es el socialismo ni el comunismo, ni tampoco son el capitalismo. Los sistemas económicos, vuelvo y le repito, duran siglos. Hay unos que duraron 400 años, otros 500, otros 600. Los partidos políticos, yo creo uno hoy puede desaparecer pasado mañana, porque en las ideologías políticas también hay el principio de Peter, las leyes de la competencia y la incompetencia. Si tú no tienes competencia para estar en el poder, te caes. Puedes haber creado 50 partidos, pero el sistema económico tú no lo tumbas en una tarima ni con un discurso. Quiero que me entiendan, que no confundan comunismo y socialismo con Stalin, ni con Fidel, ni con Maduro, ni con nadie. Como usted no puede confundir el capitalismo con Álvaro Uribe Vélez, ni el socialismo con Gustavo Petro. Porque ellos no que no sepan, sino que no van a tener la oportunidad de vivir un sistema superior donde se necesita verdaderamente a un cristiano para que viva el socialismo. El socialismo no es para la generación de hoy. Pero Robinson Ferreira ya en esta generación moderna es un anticuado que sí cree en el socialismo y el comunismo, porque en la misma Biblia está. Y en un día esto se lo enseño enseguida ahora si quiere. Libro de los Hechos, capítulo 2, busquen. Eran felices y gozosos y reían y gozaban y ya no había dolor ni sufrimiento. Ya nadie envidiaba ni codiciaba porque todo pertenecía a todo y todo era de todo. Y eran felices. Esa palabra común, de esa raíz proviene la palabra comunismo, doctrina de lo común, doctrina de que todo nos pertenece y todo es para todo y todo es para todo. No hay nadie que diga, tengo que matar a ese campesino y tengo que matar a ese esclavo en la época allá del esclavismo, Nabucodonosor, porque sencillamente yo soy el dueño de Robinson Enrique Ferreira, no es dueño nadie. Si acaso este poco de papeles que dirigen mi mente. Entonces, tenemos que este hombre, Albert Camus, de un momento a otro aparece viajando por Italia y Francia. Y aquí en esta Francia, vivió Charles de Gaulle, que precisamente mandó al chacal Ramírez Carlos de Venezuela a una misión como era un francotirador. Hoy en día en la misma Francia lo tienen preso, después que Charles de Gaulle lo utilizó en Argelia, en la guerra de Argelia. Fíjense tú cómo es la política de sucia y mentirosa. Hoy es una cosa y mañana es otra. Hoy te dicen y te prometen y mañana, olvídate del cuento que no te dejan pasar de la alcaldía. Yo te puse 30 votos, yo voté por ti. En ese momento nunca está, no está, el doctor se fue. Olvídate que eres amigo, ni ellos son amigos tuyos. Lo apoyaste, le diste su voto, mañana se lo puede dar por otro. Entonces, todo es así, amigo. Y cada carro necesita un chofer para conducirse. Y debe saber por qué vías se meten. Entonces maten al profesor Ferreira, inventor de la literofilosofía, porque no se somete como los esclavos. Es igualito a Daniel, que no se sometía a Nabucodonosor, ni José al faraón, ni Cristo a Herodes. Si ese es un título y significa Irri en la cruz, Yeshua Nazaret Res Judí, entonces esa doctrina cristiana yo la practico a la perfección y me gusta, y puedo decir eche y no joda, y no soy más vulgar que usted que manda unos videos inmorales y habla tanta porquería y vulgaridad por Facebook y por YouTube y nadie le dice nada. Hacen al profesor Ferreira porque el administrador. ¿Cuál administrador?
dice de la Biblia, el que administra esto, que usted atenta contra el pudor. Pero usted no atenta contra el pudor y masacra a los que se persinan y masacra a los que tienen una estatua de la Virgen María, y ahora usted es más grande que Jesucristo. Usted no es nada, con Biblia y sin Biblia. Y venga una con Robinson Ferreira, hable conmigo directamente, personalmente, o póngame una bomba en la casa. Aquí le voy a mandar la dirección de un momento a otro. Poco después aparece en que él se encuentra en esta cuestión de allá del liceo Sidi Bel Abbes, en Francia, por temor a caer en la ruina y en la rutina. Pues a la ruina no, porque en ese momento no tiene nada, es un simple estudiante, pero puede caer en una ruina de salud. Ya sabemos que es adicto al cigarrillo y al alcohol, ya desde muy joven se va a convertir, igual que el norteamericano que hace El viejo y el mar, Ernest Hemingway. Ya a él le gusta, ya fuma. Yo fumé en el colegio bachillerato. En el bachillerato pedíamos una chicha y cada uno pedía un cigarrillito. Y era la época de Pierro, viejo, mi querido viejo. Los americanos salen por el mundo. Los americanos, los inventores del Facebook y todas estas cuestiones. Entonces, maten al profesor Ferreira. Así decían, suelten a Barrabás y maten a Jesucristo. La democracia, esa democracia que tanto pombo le dan. La lectura que por entonces hace de pensadores como Friedrich Nietzsche, filósofo, de una social o de una moral irracionalista, filósofo asocial y amoral e irracionalista, caen en manos de este hombre llamado Albert Camus. En ese liceo Bel Abbes, lea Georges Sorel, pensador francés que sucesivamente sigue a Nietzsche, al institucionalista Bergson, intuicionista, o sea, de la parte intuitiva, que esto se ve en psicología, el método intuitivo y el deductivo, a Bergson, y se debe influir por la doctrina social de Marx y Oval Spengler. También intuicionista, que concebía la historia como un organismo viviente. La lectura de las obras de estos filósofos, decíamos, acababa por ejercer en Camus una influencia enorme sobre la que en el futuro volverá frecuentemente para acabar de definir sus propias concepciones filosóficas, lo que hace el profesor Ferreira. Y fusílenme, tráigame nuevamente a Franco, diría el poeta autor de Boda de Sangre, Federico García Lorca. Por lo tanto, tenemos que en el año 1938 ingresa como periodista al periódico de Argel llamado Republicano Argel. Ese mismo año escribe la pieza teatral Calígula y comienza a concebir su novela El extranjero y su largo ensayo filosófico titulado como El mito de Sísifo. Sísifo, el mito, también forma parte de estos títulos de la obra de Albert Camus. La declaración de la Segunda Guerra Mundial le impide realizar un viaje que había prospectado a Grecia y trata de enrolarse en el ejército, pero es rechazado por razones de salud. Lo que le di antes, el cigarrillo, y a usted que le gusta fumar y toda esa vaina. En 1940 contrae por segunda vez matrimonio y decide viajar. Se va, viaja. ¿A dónde, profesor? Investígalo, pulguita, investígalo. Las 3 pulguitas, la recha, la mamá santona y la santa, las 3 investiguen dónde viajó Albert Camus. Hombre, el profesor viajó. Él viajó, profesor, pero ¿a dónde? Usted dijo que viajó, pero ¿a dónde? A Francia, para trabajar en el diario París. Y esta determinación que toma por la imposibilidad de encontrar un trabajo en su patria, a causa de la hostilidad que le profesa el gobierno argelino, que lo tiene por sospechoso de formar parte de movimientos independentistas, en mayo de ese mismo año termina de escribir su novela El extranjero. Continuaremos con el profesor Robinson y el Evangelio de Jesucristo y el extranjero. En la próxima, este es el número 2.